SER Podcast. Hola, soy Bruno Alemán y esto es Play Fútbol, el podcast de fútbol internacional en el que te hablamos del juego. Cada uno a su manera, pero Manchester City y Paris Saint-Germain se han metido en un lío, perdiendo en esta séptima jornada de la Champions. Parecía que ambos tenían encarrilado el meterse en el top 8 y sus derrotas contra el Bodo Glimt y el Sporting de Portugal, respectivamente, les dejan un poco la intemperie, con la incertidumbre de lo que pasará en la última jornada, en sus partidos, y mirando también de reojo al resto de resultados, porque no dependen únicamente de sí mismos, dependen de sus resultados y de los goles del resto de equipos. Digo que cada uno a su manera porque el City jugó mal, con un Haaland muy venido a menos y un partido ante el Bodo en el que le corrieron mucho al equipo de Guardiola, con muchas bajas en defensa y con la expulsión de Rodri, que está sancionado de cara a la última jornada, en la que reciben al Galatasaray de Osimhen. Y en el caso del PSG, muy distinto porque 28 tiros, llegadas por todos los lados, seguramente le faltó rematar, fútbol de mierda, que dijo Luis Enrique, no sé si se pasó un poco, pero el caso es que hizo el PSG para no perder claramente ese partido en Lisboa, pero el fútbol le dio ese pequeño toque al campeón de Europa y en la última jornada tiene un partido en casa contra un Newcastle que ya sabe lo que es buscarle las cosquillas al equipo de Luis Enrique. El Manchester City contra el Galatasaray necesita ganar y golear para meterse en el top 8 y evitar esa ronda de playoff, y el Paris Saint-Germain ganar, pero en un partido bastante más chungo contra el Newcastle. Episodio especial de Play Fútbol con toda la resaca de la Champions, lo que tienen por delante los españoles, con la previa de la jornada de hoy de UEFA Europa League y una entrevista a un entrenador español. Charlamos con Miguel Ángel Ramírez, el técnico del Malmo. Arrancamos. Finalizada la jornada 7, nos queda tan solo la última jornada de la fase Liga de la Champions, y como decíamos va a ser absolutamente apasionante. Lo vamos a pasar realmente bien. El gran titular, seguramente viendo los resultados de esta jornada 7, es que se han metido en un, no sé si pequeño o gran lío, Paris Saint-Germain y Manchester City, dos de los últimos campeones de Europa, los equipos de Luis Enrique y Pep Guardiola, que perdieron en esta jornada, perdieron además en encuentros en los que no se preveía que pudieran hacerlo, y ahora mismo el Manchester City está fuera del top 8 y el Paris Saint-Germain está dentro, pero tiene un partido complicadísimo en la última jornada contra un Newcastle que viene creciendo bastante. El Real Madrid lo tiene hecho prácticamente para acabar en el top 8, el Atlético tiene que acabar de pelearlo y el Barça casi podemos decir que depende de sí mismo. Y vaya, impresionante lo del Atlético, consiguiendo con una gran segunda parte ganarle a Atalanta y ahora mismo metiéndose en el top 24. Dependen de sí mismos también en esa última jornada contra el Sporting Club de Portugal para clasificarse. Ahora lo repasamos todo, la última jornada, los partidos que tienen los españoles y el resto de la jornada, y también cómo está la clasificación al completo. Pero antes saludo ya a mi amigo Miguel Ruiz, que ya nos escucha. Hola Miguel, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Bruno. ¿Cómo estás? Apasionante, pues con los nervios todavía a flor de piel. Estamos grabando esto justo cuando se ha acabado la jornada 7. Lo más llamativo eso, las derrotas de... Yo creo que hay que separarlas, son derrotas distintas, la del Paris Saint-Germain y la del Manchester City. Y bueno, derrotas que eso sí dejan a los dos equipos en un problema de cara al final. Sí, muestra una cara quizá más segura de sí mismo el Paris Saint-Germain, ¿no? Yo creo que el Paris Saint-Germain tuvo un partido en el que simplemente esos minutos finales y sobre todo ese gol de Luis Suárez pues le complica mucho la vida y sobre todo le genera ese ánimo, ¿no? De que la séptima jornada, pudiendo tener los deberes hechos, pues se vaya a convertir en una jornada
posiblemente mucho más complicada por el rival también, por un Newcastle que no va a poner las cosas fáciles. El Manchester City, en cambio, yo le vi inferior a su rival, le vi inferior al Bodo Glimt. Creo que también es un accidente, también por las condiciones en las que se juega precisamente en Noruega, pero con todas las bajas que tenía Pep Guardiola y sobre todo por la imagen que dio el Bodo Glimt, fue una derrota quizá mucho más esperable para quienes vimos el partido. Con muchas bajas, con un nivel de Erling Haaland paupérrimo, ha marcado un gol en los últimos 8 partidos. Está empezando, Miguel, a ser bastante habitual que sea un delantero de rachas tremendas. En lo positivo, sobre todo, el inicio de temporada, los 3 primeros meses de competición de Erling Haaland son una auténtica burrada, pero a veces también en lo negativo. Y uno de los debes seguramente de Pep Guardiola es que más allá del nivel goleador de Erling Haaland, tampoco ha conseguido que el futbolista mejore muchísimo. Sí que en el tramo de temporada en el que estaba mejor Haaland, sí que le veíamos desmarques de apoyo, toques para sus compañeros en los que mejoraban las jugadas, pero por lo que sea eso se está diluyendo y no hay una mejoría constante del futbolista más allá de en la pegada propiamente. Sí, no, es cierto. Y de hecho yo creo que también todo respira un poco a través de un Manchester City que también va un poco por rachas, porque esta temporada le hemos visto caras muy distintas al conjunto Citizen, la sensación también de que esas bajas le han afectado muchísimo, pero no es disculpa para ver un nivel tan bajo de un Erling Haaland que tuvo las suyas precisamente contra el Bodo Glimt, pero no supo definir de cara a portería, y eso yo creo que ya es algo que se tiene que intentar remediar y que probablemente, por mucho que le quite hierro al asunto Guardiola, le preocupa y mucho, porque al final el rendimiento de su principal goleador y sobre todo en un equipo tan golpeado precisamente por las ausencias es súper importante, y regularizar eso es algo básico, algo que no le pasaba precisamente o no le pasaba de manera tan marcada en el Borussia Dortmund. Es algo que le ha empezado a pasar precisamente en el Manchester City y que obviamente le tiene que preocupar. En lo contrario, la cara positiva, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Miguel. El Paris Saint-Germain tira 28 veces, no sé si no sé si llegó a tanto como lo que dijo Luis Enrique, que dijo que el fútbol es un deporte de mierda en el que puede pasar cosas como la de ese partido. Bueno, es verdad que le faltó pegada al PSG, pero que al final lo bonito, lo divertido del fútbol también es eso, ¿no? Que el equipo que, no me gusta decir merece, pero el equipo que tiene menos ocasiones pueda ganar un partido, es algo que no pasa en muchos deportes, y en el fútbol sí, y eso es lo que, en mi opinión, a veces lo hace también bonito. Que pase siempre tampoco sería justo, o sea, tampoco molaría demasiado, pero que vaya pasando de vez en cuando, pues le da salsita a este deporte que todos nosotros amamos. En la cara positiva hay que poner al Arsenal, que haciendo Arteta rotaciones, Miguel, se casca un 1-3 en el Meazza contra un Inter al que recibir goles está prácticamente prohibido. Había encajado 4 goles en las primeras 6 jornadas, y le marca 3 de repente en la séptima. Le marca 3 goles un Arsenal con suplentes. Vuelve a marcar Gyökeres, doblete de Gabriel Jesús, encima eso, enchufando a jugadores que no estaban con demasiada confianza, Eberechi Eze y Mikel Merino titulares, y un Mosquera que firmó un buen partido y que, bueno, empieza también a poner sus credenciales para poder tener una llamada en la absoluta con Luis de la Fuente. Está haciendo una temporada increíble Mosquera, está dejando ratitos para apuntar, y sobre todo, ¿no? Fíjate que en la sensación que me deja a mí Mikel Arteta, más allá de esos 7 partidos ganados de 7 partidos jugados, que es algo que no ha conseguido nadie de estos 32 que están jugando la Champions, la sensación es que puede hacer rotaciones, a veces algunas obligadas, obviamente, ¿no? Ya lo sabemos, pero que puede hacer rotaciones sin que se note demasiado, ¿no? Que unos jugadores entran por otros jugadores que salen. El ejemplo más claro quizás es Gabriel Jesús, un futbolista que necesitaba un poco ese aporte de gol, ese aporte de sentirse delantero dentro de este equipo, y precisamente también Gyökeres, ¿no? Yo creo que hablábamos de Haaland, quizá la sensación con Gyökeres esta temporada también estaba siendo de irregularidad y de no encajar demasiado bien dentro de lo que quiera Arteta de momento, y este Arsenal da una señal completamente distinta
Es verdad que puede haber jugadores con mejores rachas o peores, mejores sensaciones o peores, pero este Arsenal no baja el nivel, no baja esa capacidad para hacer los partidos completamente suyos. Totalmente. Yo creo que una de las gracias de este Arsenal es que tiene un 11 muy top, pero sobre todo tiene una gran plantilla. Un poco lo que veníamos contando hace unas semanas de que las plantillas modernas en el mundo del fútbol se está intentando que el suplente no baje demasiado el nivel del titular. Hay otro tema importante también, que es que eso eleva mucho el nivel de los entrenamientos. Y Calafiori ve que Hincapié y que Luis Skelly le están apretando para ser titular. Si se relaja en un entrenamiento en una semana, pues puede perder la titularidad, o puede no perder la titularidad, mejor dicho, pero si se relaja en 2, ya sabe que lo va a tener chungo, que lo va a tener complicado, ¿no? Es la competencia extrema. Es saber que el que tienes al lado puede mejorar tus prestaciones con muy poquito y que un par de partidos buenos te pueden suponer irte al banquillo. Y eso yo creo que tener al compañero, al de al lado, haciendo ese tan buen trabajo para comprometer tu propio nivel, yo creo que es algo muy importante y que el Arsenal esta temporada lo está consiguiendo. He puesto el caso de lateral zurdo, pero Mosquera es central suplente y está rindiendo a gran nivel. Ben White es el lateral diestro suplente, que ha sido un lateral muy solvente en el fútbol inglés en los últimos años. Fíjate el centro del campo, es que están siendo suplentes Mikel Merino, Eberechi, Eze, tiene a Norgard, incluso futbolistas en ataque como Trossard, el propio Madueke, que cuando sale también las enchufa, Gabriel Jesús, insisto, que es una plantilla con todas las posiciones realmente bien dobladas, y eso hace que sea el líder indiscutido de lo que llevamos de Copa de Europa, insisto, con tan solo 2 goles encajados en las 7 jornadas. En 7 jornadas tan solo 2 goles encajados. El Arsenal líder en la Premier, líder también en la Champions. Se completa el top 8 ahora mismo con el Bayern, que es segundo, con 18. El Real Madrid, que es tercero con 15, lo tiene prácticamente en chino el Real Madrid bueno, está clasificado obviamente y va a estar en el top 8, pero lo tiene prácticamente en chino en la última jornada para arrebatarle al Bayern esa segunda plaza que le daría el privilegio. Ahora lo repasaremos todo. El Liverpool es cuarto con 15 puntos. El Tottenham es quinto con 14. El PSG es sexto con 13, pero tiene una pequeña trampa, ahora lo contaremos. Newcastle es séptimo con 13 y Chelsea cierra el top 8 con 13 puntos. También con 13, pero por goal average fuera del top 8, está el Barça 13 puntos. El Sporting es décimo con 13 puntos. El City es décimo primero con 13. Atlético de Madrid también con 13, décimo segundo. Atalanta también con 13, décimo tercero. Ya baja un escalón en cuanto a puntos Inter 12 puntos, decimocuarto. La Juventus, decimoquinta con 12 puntos. Y completan el top 24, decimosexto Dortmund, decimoséptimo Galatasaray, decimoctavo Karabakh. El Marsella es decimonoveno. El Leverkusen es 20º. El Mónaco es 21º. PSV Eindhoven, 22º. Athletic Club se cuela por fin y es 23º con 8 puntos. Y Olympiacos ahora mismo 24º con 8 puntos. Llama la atención, luego repasaremos todos los nombres, pero de los equipos que se quedarían ahora mismo fuera del top 24, Miguel, el Nápoles, que es 25º con 8 puntos, y también obviamente el Benfica de Mourinho, que se ha quedado con 6, que todavía tiene alguna pequeña opción, pero que todo lo que no sea ganar en la última jornada, ganarle al Real Madrid en la última jornada, le deja fuera del top 24 el equipo de José Mourinho. Sí, bueno, quizás el que más sorprende es precisamente el Napoli, ¿no? Por la potencia de plantilla que tiene. Ha hecho una campaña europea realmente decepcionante para mí, pero es verdad que ese Benfica pues también choca, ¿no? Yo creo que ha habido un vaivén de entrenadores que no le ha venido bien al Benfica, no le ha sentado nada bien ese cúmulo de ideas sin saber colectivizarlas en la plantilla que tiene ahora mismo Benfica, y eso yo creo que les ha afectado, ¿no? Es un equipo
muy poquito fiable, con rachas de resultados que parecían indicar que podía subir peldaños, pero se ha quedado a la mitad, ¿no? Da la sensación de que ha podido hacer muy poquitas veces su juego y ha podido defender muy poquitas veces el ideario del entrenador que le ha tocado en cada momento, ¿no? La sensación es esa. Quizás son los dos equipos que más llamaban la atención. A mí me deja, obviamente, también frío, sobre todo el Ajax, que para mí es un equipo completamente destruido en todos los sentidos, y esperaba mucho también, obviamente, del Villarreal, que es un equipo que al comienzo de esta Champions le ponía un poquito por encima del Athletic Club. La sensación que me daba era un poquito mejor. Marcelino, yo creía que era un entrenador que iba a defender mucho mejor su posición dentro de la Champions, y tengo que decir que el Eintracht de Frankfurt es un equipo, Bruno, que me ha causado pues mucha estupefacción verlo tan mal dentro de la Champions, porque es un equipo que al comienzo de esta competición me daba la sensación de poder ser un equipo que diera guerra prácticamente a todos. Sí, tal cual. Vamos con la última jornada para los españoles y explicamos un poquito las opciones de cada uno de los equipos. Vamos a empezar. El primer clasificado es el Real Madrid, que, como decíamos antes, juega contra el Benfica. Insisto que con esos 15 puntos del Real Madrid, el Madrid empatando es seguro top 8. Y hay que estar pendiente de la mínima posibilidad que tiene. Tendría que perder el Bayern de Múnich, ganar el Real Madrid y además hacerlo marcando algún gol de más. Insisto, Benfica, Real Madrid y el Bayern va a jugar en el campo del PSV. No parece que sea demasiado fácil una derrota del Bayern tal y como está en esa última jornada. Así que todo apunta a que Arsenal y Bayern van a tener ese privilegio de ser primero y segundo. Por tanto, irían por partes distintas del cuadro y además tendrían privilegio de jugar las vueltas en casa hasta las semifinales incluidas. Bueno, lo dicho, el Real Madrid, al final, el morbo de ese Mourinho-Arbeloa al final se va a quedar en menos, porque es muy complicado todo. Es muy complicado que se caiga del top 8, prácticamente imposible. Por enfrentamientos directos y tal, diría que me parece que es imposible. Y luego está el tema de la complicación que tiene quedar segundo. O sea que pinta, al menos, Miguel, última jornada plácida para el equipo de Arbeloa. Sí, yo creo que sí, sobre todo por algo que comentábamos antes. Me da la sensación de que quizá lo tiene un poquito más difícil el Bayern de Múnich. Esa segunda plaza puede estar un poco amenazada a pesar del rendimiento que está dando el Bayern, porque el PSV en casa ha sido realmente duro. Y creo que es un equipo que le puede dar guerra, pero tengo la sensación de que el Real Madrid va a ser un equipo muy, pero que muy superior al Benfica, por mucho que esté Mourinho, por mucho que sea un choque relativamente interesante y por mucho que Dalús también sea un campo de entrenamiento duro, ¿no? Para cualquier equipo que tenga que pasar por ahí. Pero sí, tengo la sensación de que el Real Madrid es un equipo diferente al que hemos podido ver las últimas semanas, probablemente con muchas ganas de demostrar y con muchas ganas de asegurar un poco ese puesto entre los 8 primeros y sobre todo afianzar esa última jornada y demostrar de lo que están hechos. Esa es un poco la sensación que me da. El segundo de los equipos españoles que está mejor clasificado es el Barça. El Barça está con 13 puntos y tiene más 5. Por ese más 5, ahora mismo se está quedando fuera del top 8. Ahora mismo está fuera de esa posibilidad porque tiene, por ejemplo, el Chelsea por delante con más 6, el Newcastle está con más 10. Sobre todo al Newcastle va a ser muy complicado que le supere el Barça. Lo del Chelsea, bueno, superar al Chelsea me parece más o menos factible porque tiene una última jornada el Chelsea bastante fastidiada porque se la juega contra el Nápoles. El Nápoles necesita también la victoria para meterse en el top 24, el equipo de Antonio Conte, así que igual podría contar el Barça con un posible pinchazo del Chelsea. Y claro, hay un PSG-Newcastle, que están los dos con 13 puntos, es decir, eso es. Uno de los dos va a quedar un poco descabalgado si el Barça hace los deberes, que debería hacerlo, contra el Copenhague y jugando en casa en el Camp Nou. Dicho esto, Miguel, sin Pedri lesionado y sin Frenkie de Jong sancionado.
Sí, 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 va a ser duro y a pesar de todo sí que tengo la sensación de que ahí puede estar un poco el matiz, ¿no? Fíjate que yo era de los que apostaban porque el Barça no se metía entre los 8 primeros, pero la última jornada nos muestra un Newcastle y un Chelsea que pueden caer perfectamente. Primero porque el Napoli se la juega toda a ganarle al Chelsea en su casa, porque al final jugar en el Diego Armando Maradona puede ser un acicate importante para los napolitanos y sobre todo porque el Paris Saint-Germain también se la está jugando, entre comillas. Es un equipo que tiene que ganar, que tiene que demostrar y lo hará ante un Newcastle United, eso sí, en París. Por lo tanto, parece que pintan bastos, tanto para Newcastle como para Chelsea, ambos equipos ingleses que han hecho sufrir al Barcelona, por cierto, y la realidad es que la última jornada puede hacerles un favor al equipo culé porque además jugando en casa contra el Copenhague no es lo mismo que jugar allí. Es un poco la realidad que hemos vivido con el Copenhague en todos estos años que les hemos visto en Champions, pero este año quizá marca un poquito menos la importancia. El Copenhague ha sido un equipo francamente débil, muy diferente al que hemos visto en otras épocas, aunque jugar en casa siempre le beneficia. De hecho, el partido que le gana al Kairat Almat lo hace con mucha dificultad, pero lo hace precisamente en casa. Sí, sí. Veremos qué es lo que ocurre. Tienen que estar pendiente también de los equipos que tiene por detrás en cuanto a gol average. El Sporting que juega contra el Athletic en San Mamés no lo tiene nada fácil el club portugués. El Manchester City de Guardiola que juega en casa contra el Galatasaray. Y aquí encontramos ya el Atlético de Madrid que está también con 13 puntos, los mismos 13 que el Barça, pero está con +3. El Atlético de Madrid juega en casa y contra el Bodo Glimt, que ya hemos visto de lo que es capaz contra el Manchester City. Dicho esto, Miguel, es un equipo que que el frío que hacía y el césped artificial fueron también importantes en ese partido contra el Manchester City, que no piense la afición del Atlético que va a ver otra vez esa versión del Bodo superlativa que vimos contra Erling Haaland y compañía. Efectivamente, ¿no? Es un poco lo que hablaba yo antes del escenario, ¿no? Con el que se encontraron precisamente los del Manchester City en Noruega. Ese campo de hierba artificial, esa afición muy caliente a pesar del frío intenso que hacía precisamente en Bodo y la realidad, ¿no? Y la búsqueda de ese juego probablemente vaya a estar ahí. Yo creo que el Bodo Glimt, si algo ha demostrado, es que es un equipo con muchísima personalidad y que consigue hacer de sus partidos algo interesante siempre, pero obviamente, ¿no? Yo creo que los de Knudsen están muy por debajo del Atlético de Madrid y sacarles de su entorno, sacarles de su casa, va a provocar probablemente que el equipo del Cholo Simeone esté muy por encima. El Atlético de Madrid necesita escalar 1, 2, 3, 4 puestos en la clasificación. Para empezar, le convendría un empate en el PSG Newcastle. Si empatan y el Atlético gana, ya se levanta a dos de los equipos que están por encima, les pasaría a ambos. Le convendría que pinchara el Chelsea en Nápoles, así le superaría también en la clasificación. Y a partir de ahí, ya hemos dicho 3, pues que pinchara uno de los Barça, Sporting o Manchester City, uno de esos 3 que pinchara para poder superarles en la clasificación. No es imposible. Yo creo que si consigue una goleada el Atlético puede meterse en el top 8, pero se le ha complicado un poquito con los resultados de esta noche. Lo veía un poquito más fácil después de la clasificación. Ibas a decir, Miguel, perdona. No, sí, que al final, fíjate que podría ser algo interesante que se metieran Barcelona y Atlético de Madrid en los puestos de Newcastle y Chelsea, porque habría un empate de ingleses con españoles dentro de los 8 primeros, pero la sensación es que el que le puede amargar un poco la vida al Atlético de Madrid es el Manchester City, que ganando su partido prácticamente le va a impedir al Atlético de Madrid, incluso con esos pinchazos de Newcastle y Chelsea, pelear esa última plaza. Es que ahí van a estar muchos intereses mezclados. Nos vamos a dejar lo del Villarreal, que bueno, es un partido más, es importante, juega contra el Leverkusen, se juega pasta el Villarreal al final y eso por tanto siempre es interesante, pero miramos o cerramos la mirada a los equipos españoles con el Athletic. El Athletic Club juega en San Mamés contra el Sporting. Como hemos dicho, el Athletic ahora mismo es 23º. Está, pero de rasquis, está por los pelos. Tiene que estar pendiente sobre todo de los que tiene por detrás, de si el Nápoles le gana al Chelsea, del Copenhague también, que hacen el partido contra el Barça, es decir, le conviene que gane el Barça y que gane el Chelsea al Athletic Club.
pendiente de equipos como el Brujas. Los de arriba es que no hace falta ni mirarlos. O sea, yo del Athletic miraría solo a los de abajo. Intentaría ganar mi partido, porque es que el Nápoles puede ganar perfectamente. Lo del Copenhague lo veo un poquito más complicado, que el Copenhague le gane al Barça a pesar de las bajas del FC Barcelona, pero el Brujas, por ejemplo, que viene por detrás, juega en casa contra el Marsella. El Brujas es un equipo bastante impredecible, que ha goleado en esta jornada, lo ha conseguido al Kairat Almaty por un gol a 4. Tendría que estar pendiente también del Bodo. El Bodo yo creo que va a ganar, que va a perder contra el Atlético de Madrid. El Benfica yo creo que es muy difícil que le gane al Real Madrid. Yo te diría casi que si fuera del Atlético estaría pendiente sobre todo de mi partido, de intentar ganar como fuera, y si no, a partir de ahí pendiente de ese Nápoles-Chelsea y del partido del Brujas Olympique de Marsella. Seguramente los dos focos principales, y evidentemente también de Olympiacos, que es el que tiene justo por detrás el equipo de Mendy, de Mendilibar, que consiguió una victoria importantísima y que se va a enfrentar en la última jornada al Ajax. Miguel. Sí, además allí en Ámsterdam, a mí el Ajax es un equipo que me ha decepcionado muchísimo. De hecho, no entiendo todavía cómo se dejó el Villarreal hacer esa segunda parte, porque realmente es lo que descompensó todo el partido. Para mí había sido mejor el Villarreal, sobre todo en la primera. Y la sensación es esa, ¿no? Yo creo que el corte precisamente está en el Pafos. El Unión Saint-Gilloise es un equipo que podría ponerse en cuanto a puntos, pero tiene un registro de goles en contra que le perjudica claramente. Si no, sería un equipo a tener en cuenta claramente también para poder incomodar tanto a Athletic Club como a Olympiacos. La sensación que tengo es que el Athletic tiene que intentar ir a por una portería cero y ganar su partido, porque realmente eso es lo que le puede favorecer, sobre todo contra un Sporting de Portugal que, si algo ha demostrado también esta temporada, este Sporting, es que es un equipo que logra hacer goles con relativa facilidad. Lleva 14 goles en esta Champions, es un equipo que te puede poner problemas en eso, y si el Athletic Club consigue que no marque por lo menos ese baremo de goles en contra a favor, el Athletic Club lo tendrá también cerca de hacerle una ayudita, ¿no?, para poder quedarse en esa 23ª o 24ª plaza. La jornada al completo es jornada unificada, miércoles 28 de enero. Queríamos hacer un poco de análisis de cómo les puede ir a los españoles. Lo completaremos, lo haremos más exhaustivo todavía el próximo lunes, pero la jornada al completo es Atlético Bodo, Barça Copenhague, Benfica Real Madrid, Athletic Sporting y Leverkusen Villarreal. Estos son los 5 partidos de los equipos españoles, y a partir de ahí Ajax Olympiacos, Borussia Dortmund Inter, Brujas Olympique de Marsella, Eintracht Tottenham, Liverpool Karabakh, Manchester City Galatasaray, como decíamos en el Maradona en San Paolo, ese Nápoles-Chelsea que va a ser precioso, Pafos Slavia, Paris Saint-Germain Newcastle, mucho ojo, mucha amiga ese partido también, PSV Bayern de Múnich y Unión Saint-Gilloise Atalanta. Así que vamos a disfrutar de una última jornada apasionante de la fase Liga de la Champions. Miguel, perdona por el atraco, porque no te he avisado con demasiada antelación. Muchísimas gracias, como siempre un placer compartir charla futbolera contigo. Un abrazo y hasta la próxima. Un placer absoluto, Bruno. Chao, chao. Cada vez me mola más, lo reconozco, el himno de la UEFA Europa League, sobre todo el arranque, el inicio del himno me parece muy top, y que te pone las pilas. Si tuviera que entrar antes de jugar un partido y escuchar esto, la verdad es que entraría motivadísimo, que no me pillaría el inicio de partido así a medio gas. Como a medio gas tampoco está el gran Fernando Rodríguez, mi amigo Fer, que nos escucha ya desde Madrid. Hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Muy buenas. Como una moto con este arranque tan épico del himno de la Europa League. Es que es justo eso, es muy épico. Como épica va a ser la jornada 7 de la UEFA Europa League, en la que tenemos ahora mismo en el top 8 de primero a octavo, o sea, el primero y el líder es el Olympique de Lyon con 15 puntos, y a partir de ahí Midtjylland, Aston Villa, Real Betis, el Friburgo, Ferencváros, Braga y Porto completan el top 8. Seguramente
podríamos decir que Midtjylland, Friburgo y Ferencváros se han colado un poco ahí, o están de momento colándose un poco ahí en esos lugares de privilegio, y seguramente al principio de temporada no contábamos con ello. A partir de ahí, del 9 al 24, los que jugarían el playoff previo a los octavos de final son, de mejor a peor, el Stuttgart y la Roma, que tienen 12 puntos, y a partir de ahí Forest, Fenerbahce, Bolonia, Victoria Pilsen, Panathinaikos, el Genk, el Estrella Roja, PAOK, Celtic, el Lille, el Young Boys, el Brann, el Ludogorets y el Celtic. Llama un poco la atención, sobre todo que Roma, Forest, no sé si incluso Stuttgart y Bolonia, uno de los dos se podría colar perfectamente en el top 8. Yo creo que Roma y Forest son plantillas lo suficientemente buenas y con potencial como para estar entre los 8 primeros, y seguro que ese tiene que ser el objetivo en los 2 partidos que quedan. Y ahora mismo, fuera de todo, Dinamo, Celtic, FCSB, Go Ahead Eagles, el Sturm Graz, el Feyenoord, el Salzburg, Utrecht, Rangers, que está firmando una temporada pobres nefasta, el Malmo, el Maccabi de Tel Aviv y el Niza. Fer, y tenemos 3 partidos especialmente pensando en la clasificación en la parte alta, muy top en esta jornada, ¿verdad? Sí, es que eso es, Bruno. Hay 3 partidos que son claves en la lucha por el top 8, y justo encima antes de esta jornada unificada, la verdad es que hay tres puntos de atención que son muy claros. Hay un Braga-Nottingham Forest, son 7º contra 11º, y como os comentado, les separan solo 2 puntos. Hay un Roma-Stuttgart, que son 2 equipos de los que para mí eran muy candidatos al top 8 y que son 9º y 10º ahora mismo, los 2 empatados a 12 puntos. Y también hay un Fenerbahce-Aston Villa. Los turcos son 12º, empezaron con un poco de dudas, pero han enderezado el rumbo en las últimas jornadas y están asomándose ahí al top 8, y juegan contra el Aston Villa, contra uno de los colíderes de esta competición con el Lyon y con el Midtjylland, como has comentado. Y creo que de lo que pase aquí pues va a depender muy mucho digamos el corte para poderse meter en el top 8. Y más allá de estos 3 partidos de arriba, lo comentabas tú ahora en la introducción, Bruno, me parece muy llamativa esa 30ª posición del Feyenoord. O sea, es cierto que todavía tiene opciones de meterse en el playoff, lleva solo 3 puntos, se mide en esta jornada al Sturm Graz, y estando tan descolgado en la Eredivisie, en Liga, creo que es una buena oportunidad para ellos seguir compitiendo en Europa, y a mí me parece realmente que tiene una buena plantilla. Lo que pasa es que, claro, si así te pones a analizarlo fríamente, incluso puedes entender esta 30ª posición, porque tiene muchísimos problemas con las bajas. A mí hay un futbolista del que hemos hablado aquí en Play Fútbol, que es Givairo Red, el lateral, que me parece buenísimo, que está fuera esta semana. Tiene también, son duda tanto Moder como el delantero Ueda, que lleva 18 goles en 18 partidos, me parece una barbaridad. En la rampa de salida, otro de estos jugadores que sobre todo los seguidores de Play Fútbol tendrán controlados de esa lista que elaboramos, que es Quinten Timber, que también está en la rampa de salida y parece que se va a marchar al Marsella. Y bueno, vamos a ver qué pasa con este Feyenoord, que aún así me parece uno de los partidos apetecibles de ver, porque hay 2 futbolistas muy jóvenes. Uno es el extremo Leo Sauer, 20 añitos, que está jugando a buen nivel, y luego, bueno, quien sea un poco seguidor de la Eredivisie habrá visto que el hijo de Van Persie la semana pasada se cascó 2 golazos en 3 minutos prácticamente. Veremos si su padre le sigue dando minutos. Una de las claves es que tenemos a todos los equipos de arriba, que ninguno tiene los deberes totalmente hechos. Eso va a hacer que sea una jornada especialmente interesante. Y bueno, los equipos españoles, todavía el Betis, que yo creo que tiene potencial para ello, peleando por ese top 8, y el Celta, que tampoco se puede dormir, ¿eh? Sí, yo creo que el Betis además tiene esta semana frente al PAOK, que es un rival que ya le analizamos en alguna previa de estas semanas atrás en Play Fútbol, porque también se ha medido al Celta, y creo que el Betis tiene una oportunidad bastante buena de afianzar esta plaza de top 8. Es cierto que el PAOK es un buen equipo. A mí me sorprendió, creo, la claridad
la superioridad que le vi al Celta cuando jugó contra él en esta fase liga, pero bueno, también nos lo comentaba el Rafael Ferreira hace unas semanas, que hay equipos en la liga griega que son muy ganadores, que llegan en buena dinámica, y uno de ellos pues es este PAOK de Luchescu, ¿no? Que es el líder de la competición. Pero bueno, más allá de jugadores como el incombustible Tyson, del que ya todo el mundo conoce un poco el rendimiento que tiene, es muy veterano pero está jugando a buen nivel todavía. Constantelias, que es uno de los grandes talentos del PAOK, se lo va a perder esta semana, y creo que por ahí el Betis le puede sacar a este equipo 3 puntos que prácticamente le certificarían la plaza de top 8. Además, el Betis, que llega en una dinámica muy buena después de ganar el partido de Liga al Villarreal, está vivo en Copa del Rey, tiene Europa, en Liga está metido ahí en la lucha por los puestos europeos, y creo que le vendría muy bien sacar los 3 puntos hoy y dejarse este top 8 prácticamente finiquitado, porque 2 partidos, una eliminatoria luego europea ahí en pleno mes de marzo, con toda la carga de partidos que va a tener, sería un marrón para el equipo de Pellegrini. Y el Celta contra un Lille que tiene eso aquel partido, porque están los dos empatados a 9 puntos, los dos empatados además con +3, solo por haber marcado más goles el equipo de Giraldez está 19º, es decir, está por encima en la clasificación. A ver, si yendo a la lógica, el Celta tiene prácticamente hecho, lo tiene que hacer, me parece muy mal, para no estar en el top 24, que me parece que tiene que ser su objetivo, que tampoco se puede poner techos mucho más altos, pero es un partido importante, ¿eh? No perder me parece bastante importante, y no es fácil, ¿eh? El Lille tiene para mí bastante buena plantilla, ¿eh? Es que lo decías tú ahora, Bruno, son 2 partidos que están prácticamente igualados a todos, y es que coincido totalmente contigo en el análisis. Creo que pensar en el top 8 para el Celta al inicio de la competición era complicado. Creo que por el nivel al que está el equipo de Giraldez incluso se puede plantear. Yo creo que si gana este partido va a poder apurar opciones de intentar llegar a las últimas 7ª, 8ª plaza de ese top 8. Es evidentemente muy complicado, no nos engañemos, hay muchos equipos que están por delante, pero a mí el nivel del Celta me ha sorprendido mucho, el equipo de Giraldez, porque llevamos meses viéndole en Liga y en Europa. Creo que ha encontrado ya un encaje bastante bueno a Brian, creo que Iago Aspas está rindiendo muy bien. A mí me parece muy consistente el doble pivote que forman Moriba y Sotelo. Poco a poco va entrando Hugo Álvarez también, que tiene destellos de calidad de jugadorazo, pero claro, es lo que tú dices, a mí me parece un partidazo, porque este Lille es un equipazo, es un equipo que realmente equipazo, o sea, que se me entienda. Creo que se ha rehecho muy bien de todo lo que le ha ocurrido este verano. Ha perdido muchísimos futbolistas, ha perdido a Jonathan David, Chevalier, Diakité, Zegrova, pero creo que, siento ser repetitivo, pero lo veíamos en los datos de en el pasado episodio del podcast. Creo que Genesio está siendo vital en los puntos que está sacando este equipo. Creo que está mostrando una dirección de campo buenísima, y la verdad es que luego pues hay futbolistas muy importantes como Giroud, que vamos a decir de Giroud, es un clasicazo, ¿no?, del fútbol europeo, ha metido goles de todos los colores. También tiene Bentaleb, está el hermanísimo Izan Mbappé, que también está teniendo bastantes minutos, futbolistas con mucha experiencia también en buenos equipos, como por ejemplo nuevamente en el Betis, Aissa Mandi, Perrot, Harrelson está jugando un temporadón también. Sí que creo que hay una baja que para mí es muy importante, sobre todo en Europa League, que es la de Igaman, la del ex del Rangers. Creo que es un jugador que precisamente Genesio estaba utilizando mucho para revolucionar y para cambiar los partidos, y que en la Copa África se le ha lesionado, además de larga duración. Es una pena, porque estaba jugando una muy buena temporada. Eran 4 goles en Europa League, 9 en todas las competiciones, pero aún así tiene mimbres. De hecho, bueno, hay un futbolista que ahí que es muy bueno y que apunta muy bien, que es Matías Fernández Pardo, que tampoco está teniendo una participación muy grande en un equipo que basta con ver la clasificación de la Liga a 3 puntos del Marsella, y que no lo va a poner nada fácil en Vigo. Creo que es un partido en el que los dos van a apurar
todas sus opciones, por mínimas que sean, de meterse en el top 8, que evidentemente el que pierda todavía va a tener que cerrar en la unificada su clasificación al playoff, porque los de detrás seguramente habrá equipos que van a apretar por meterse ahí, como el propio Feyenoord. Creo que si es capaz de ganar este jueves, va a dar guerra ahí, y la verdad que me parece uno de los partidos clave de la jornada de Balaidos. Sí. Con Buadi suspendido por sanción, sí. No va a estar. Matías Fernández Pardo y Gamane duda a esta hora, a la que estamos grabando el episodio, pero bueno, parece que no van a jugar ninguno de los dos, y a nivel de ataque son jugadores importantes, pero ya lo decía Fer, que los Giroud, Sahraoui, Haraldsson y compañía estarán ahí dando guerra. Bueno, pues va a quedar una jornada como siempre muy chula de UEFA Europa League. Recordamos los partidos para hoy a las 6:45, Bolonia Celtic, Fenerbahce Aston Villa. En The Kuip se va a jugar el Feyenoord Sturm Graz. Enseguida vamos a charlar con el nuevo entrenador del Malmo, que se va a estrenar con ese Malmo Estrella Roja. PAOK en Real Betis, Friburgo Maccabi Tel Aviv, el Friburgo con la posibilidad de certificar su pase en el top 8 en ese partido contra el equipo israelí. Brann Midtjylland, Victoria Pilsen Porto y Young Boys Olympique de Lyon. Además voy a tener la suerte de comentarlo y tiene buena pinta. A las 9 de la noche, Celta Lille, Utrecht Genk, Ferencváros Panathinaikos. En Croacia se juega el Dinamo de Zagreb FCSB, Niza Go Ahead Eagles, el Rangers Ludogorets, Salzburgo Basilea, y ojo a dos partidazos, los he dejado para el final porque son muy top, Roma Stuttgart y Braga Forest. Así que tela, si tu preferido, Fer, y con eso acabamos, el que vas a mirar con más ansia. Pues a ver, yo tengo que decir que me está gustando mucho este año la Roma, y creo que ese Roma Stuttgart es un partidazo por lo que se están jugando, además, que creo que también es meterse en el top 8 uno de los dos y probablemente ya intentar cerrar esa plaza. Y me apetece un montonazo ver el duelo nórdico, ¿no?, entre el Brann y el Midtjylland, porque la verdad es que el Midtjylland ya damos por hecho que esté ahí segundo con 15 puntos en esta Europa League es habitual, es normal, y me parece que ha hecho una fase liga estupenda, y me queda la espinita en el que vas a comentar tú en Movistar no poder ver a Hendrik en ese Lyon Young Boys. Sí, tiene buen equipo y buenas cositas el equipo de Fonseca, pero es verdad que no va a estar Hendrik. Apuntados el nombre de Tyler Morton, centrocampista, cantera del Liverpool, que está jugando un temporadón con el Olympique de Lyon. Fer, nos volvemos a escuchar en una semana, haremos el mismo formato, un episodio el lunes con toda la previa de la Champions y otro episodio el jueves para esa jornada unificada de la UEFA Europa League. Un abrazo y hasta entonces. Abrazo, Bruno, nos vemos, chao, chao. Precisamente en esos partidos de Europa League va a ser uno de los protagonistas, porque va a debutar oficialmente Miguel Ángel Ramírez, técnico español que tuvo muchísimo éxito en Independiente del Valle, ha tenido diferentes etapas después, siempre aprendiendo, todavía entrenador jovencísimo, apenas pasa los 40 años, y que arranca nueva etapa, en este caso en el Malmo, en la liga sueca. Hace más o menos un mes que fue oficializado como nuevo técnico del equipo y teníamos ganas de charlar con él. Hola Miguel Ángel, mister, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Muy buenas. Como siempre, un placer charlar contigo. Te iba a decir si estás ya adaptado, pero bueno, me parece que estáis ahora precisamente en España. Estamos grabando esta conversación el 14 de enero. De hecho, tenéis en un par de días el primer amistoso contra Esparta de Praga, y estáis haciendo una pretemporada, como tantos equipos del norte de Europa hacen en España en este mes de enero, que en vuestros países es tan frío, vaya. Eso es. Bueno, pues primero, para mí también siempre es un placer hablar de fútbol y un placer hablar contigo. Y sí, estamos de pretemporada, bueno, mini pretemporada, porque básicamente vamos a tener 2 semanas de trabajo después de las vacaciones que han tenido. Y el último partido fue contra el Porto en diciembre, de ahí el equipo pilló vacaciones y empezamos ahora a principios de enero a trabajar. Estuvimos unos 4 días en Malmo entrenando, y ya nos vinimos para acá del 11 al 20 a España, entrenando aquí,
pudiendo con el tiempo, obviamente, que nos permite poder tener dobles sesiones y tal, que el tiempo en Malmo no nos lo permite, y tener también un amistoso contra Sparta de Praga, como tú dices, y después de los 2 partidos de Europa League, volver aquí a España y poder estar otros 10 días para seguir con la pretemporada, porque al final la temporada en Suecia empieza bastante más tarde. Me llama la atención lo que dices de que en Malmo no podéis hacer dobles sesiones. Un club como el Malmo, que es uno de los históricos, no tiene unas instalaciones lo suficientemente preparadas como para hacer alguna sesión indoor y demás, o cómo funciona. Indoor no tenemos, entonces, a ver, poder hacerlo se podría hacer, ¿de acuerdo? O sea, si te pones, pues Ya. puedes doblar, pero obviamente las condiciones meteorológicas no son las mejores para poder entrenar, poder tener duración mayor, poder hacer, dependiendo qué tipo de tareas, que estando aquí con este tiempo que tenemos en España, sí lo puedes hacer. Con el bajo cero, los grados bajo cero que estábamos teniendo en Malmo, es más complicado. Y de hecho, bueno, pues estábamos entrenando en césped artificial, pues porque primero queríamos darle descanso al campo y medio principal que tenemos después de todo un año de haberlo machacado, y con las nevadas y tal, pues teníamos que entrenar en uno de los campos que tiene el club de césped artificial. Y a nivel de conceptos, de grupo, en el trabajo, ¿ya vas viendo evolución con estos primeros días de entrenamiento o todavía es muy, muy pronto? Sí que vamos viendo, sí. Me está gustando muchísimo la energía que está habiendo, agresividad, continuidad en los entrenos. Vienen de una época, no solo vienen de descanso, sino que también vienen de una época en el que seguramente los resultados haya hecho que el rendimiento en el día a día o la exigencia en el día a día fuera disminuyendo. Entonces, bueno, pues nos toca ahora, digamos, remontar un poco el vuelo a nivel físico, y ya está pasando factura con algunos jugadores. Pero claro, tenemos que preparar al equipo en 2 semanas para competir un partido de Europa League, con lo que ello conlleva, no solo a nivel físico, sino también a nivel táctico, de, bueno, qué queremos empezar a ver en el equipo diferente para competir mejor. Y ciertamente lo que vamos viendo luego cuando analizamos los entrenos y vemos las imágenes, estamos viendo que ya, o sea, que son realmente entrenables, que lo que les proponemos, lo que les decimos, lo intentan hacer, lo hacen bien. Eso es muy buena señal siempre para un entrenador, ¿no? Que ya en pocos días ya vayas viendo evolución en pequeños detalles. Tenéis primero partido contra Estrella Roja y luego Eso es. en casa jugáis en Suecia, que vais a jugar, me parece, con un frío tremendo ese partido, y luego viajáis a Bélgica para jugar contra el Genk. Eso es. No sé, Sí. Mister, ¿cómo te lo tomas? Si, bueno, por el hecho de ser 2 partidos te puedes empezar a mostrar. Si no me equivoco, es tu debut en competición europea, precisamente en Europa, eso por una parte, y luego es un dinero importante cada victoria que al club le puede servir. Obviamente, viendo cómo ha ido la fase liga y viendo que el equipo no se juega nada, pensar en sacar cosas muy, muy positivas va a ser complicado. No sé cómo afrontas estos 2 partidos, me parece interesante el enfoque. Sí, a ver, por supuesto, para mí, a nivel personal, es un gran privilegio, y un reto muy bonito, que me motiva muchísimo. Por lo tanto, quiero aprovecharlo de verdad, y quiero también sentir que mi equipo así lo hace. Entonces, eso es lo primero. Me motiva muchísimo estos 2 partidos y la posibilidad de que el fútbol me da 2 partidos de Europa League que no todos los entrenadores podemos tener. Y es un equilibrio complicado, porque es un calendario que va paralelo a la Liga Sueca, que no comienza hasta principios de abril, eh, con el equipo ya eliminado. Es decir, yo no pienso en que el equipo esté eliminado, no me cambia absolutamente nada. Lo veo como lo que te acabo de decir, ¿no? Como un reto y como una motivación muy, muy fuerte para mí, el poder aprovechar estos 2 partidos, que también me van a servir de información, digamos, ¿no? Es decir, una cosa es ver al equipo competir desde la televisión o Claro. desde las gradas, como lo hice en Porto, como lo hice en Nottingham, y otra cosa es verlos entrenar cada día contigo,
tú pedirle ciertas cosas y ver cómo responden en la competición. La competición siempre es el mejor maestro, siempre es el mejor entrenador. Entonces me va a dar mucha información, sobre todo para cuando llegue el mercado en febrero, bueno, pues poder tomar mejores decisiones o al menos decisiones con más información. Así que es complicado mantener ese balance también a nivel conceptual, digamos, o a nivel de trabajo, porque son solo 2 semanas en las que llegas nuevo con una plantilla nueva. Pero bueno, estamos intentando dar pequeños pasos, sobre todo en cosas más urgentes que creo que tenemos que corregir para competir mejor. Entonces, con esos ingredientes, pues por supuesto que quiero sacar lo más positivo posible de estos 2 partidos. Te leía, Mister, una entrevista de nuestro compañero Javier Alfaro, compañero y amigo, además oyente habitual de Play Fútbol. Le enviamos desde aquí un abrazo. Te leíamos en Mundo Deportivo. Un poco cómo te eligen para ser el técnico del Malmo, y le contabas que había una especie de casting. Es algo que otros compañeros tuyos me han explicado bastantes veces. Por ejemplo, el Castellón me parece que hace cosas parecidas para elegir entrenador. Al final, para que la gente no se entienda, el oyente del programa no se entienda, al final es como un poco los proyectos de los arquitectos, ¿no? Que se quiere hacer un proyecto X, y 8 arquitectos presentan su proyecto y tienes que ir como pasando fases, ¿no? Y a partir de ahí al final ser el elegido. Se está poniendo cada vez más de moda en el fútbol. No sé si nos podrías explicar un poquito con más detalle cómo ha funcionado. Yo ese proceso lo viví para ir a Aspire Academy, un proceso de entrevistas, al igual que con Independiente del Valle. Independiente del Valle seguramente fue también de los más complejos junto con Malmo, de tener que presentar análisis individuales, colectivos, y eso fue para ser el director del fútbol base, que era lo que yo en ese momento iba a hacer en Independiente del Valle, no como entrenador. Y luego en Charlotte sí que tuve, bueno, pues un proceso de entrevistas, pero que tampoco fue con tanta profundidad, ni tan, a ver cómo lo digo, no sé si exigente, pero sí meticuloso, metódico, como lo fue el de Malmo. Creo que éramos unos 10-12 candidatos, entre ellos, bueno, pues algunos entrenadores que habían pasado por Premier o por Championship, y había que, bueno, pues ir pasando, digamos, entrevistas, presentando pues modelo de juego propio, método de entrenamiento, análisis de la plantilla actual, análisis individual de algunos jugadores con planteamientos también de desarrollo individual, es decir, de planes individuales de desarrollo. Distintas reuniones individuales con technical director, con director de fútbol, con también miembros del board de la junta directiva, y eso fue sucediendo durante el mes de diciembre. Y bueno, pues finalmente pensaron que yo era la persona que reunía lo que ellos estaban buscando en este momento, y para mí también era una oportunidad bonita. Es interesante y cada vez se está poniendo más de moda. Contabas también en la entrevista. Te digo, sí, perdona, dale, que interrumpa, Miguel, sí. O sea, creo que debe ser así, Vale. o debería ser así. Sí, creo que no solo se reducen los riesgos, sino que también es una manera de tú saber, tú conocer más profundamente al entrenador que vas a contratar, porque una cosa es informarte por prensa o incluso leer simplemente un frío currículum, pero cuando empiezas a indagar, porque ellos además llamaron a jugadores que tuve en todos los clubes, a directores deportivos que tuve en todos los clubes, es decir, hicieron realmente un estudio exhaustivo. Y creo de verdad que es como debería ser, o creo que así se profesionaliza la forma de contratar entrenadores. De hecho, cuentan los compañeros que siguen aquí la información del Barça que en el momento en el que Deco y Bojan van a entrevistarse con Hansi Flick, sin llegar a ese punto de seguramente minuciosidad que nos está contando Miguel Ángel Ramírez, Flick les presenta un plan, les habla incluso de Bernal y de Casado y de las opciones de futuro que les ve. Es decir,
que se nota que tenía muy estudiado el proyecto, y es bastante interesante porque cambia un poco el foco a lo que habíamos conocido hasta ahora. En esa entrevista en Mundo Deportivo también, Mister, hablas del juego de posición como tu camino en tu carrera como entrenador, y que no lo has abandonado ni mucho menos, pero como también te estás fijando mucho en poner el foco también en lo defensivo y viendo un poco el éxito que le da a muchos equipos en la élite en Europa. Ujú. Mira, yo, eh, obviamente la gente de fuera puede tener una opinión, ¿no? Pero cuando desde dentro analizas rendimientos, sin ver resultados, sino rendimientos, eh, yo, por ejemplo, en la etapa de Zaragoza, seguramente a nivel de resultados fue mi peor rendimiento como entrenador, pero sí que dentro del análisis que hacíamos del equipo, había comportamientos defensivos que superaban, por ejemplo, a mi etapa en el Sporting. Es decir, había muchos comportamientos defensivos que trabajábamos y que realmente mirábamos los comportamientos y las métricas y todo lo que iba pasando. Claro, el engaño del resultado, ¿no? Es decir, que muchas veces esto es un juego y por muy bien o muy mal que hagas las cosas, el resultado puede ser completamente opuesto. Y yo obviamente no soy el mismo Independiente del Valle, en el que seguramente ese juego de posición era mucho más radical o posicional, por insistir en la palabra, y que seguramente cuando llego al Sporting y veo pues la plantilla que había y las necesidades y el tipo de, o sea, la idiosincrasia que puede haber, pues seguramente empiezo a incorporar cosas que a lo mejor no tenía o no había desarrollado. Sí, sí. Entonces, después de las etapas que yo he tenido, hoy no soy el de 2019, creo que soy mucho más completo, aunque no gane o no haya ganado en estos últimos años como sí gané en 2019. En 2019 gané porque tenía muy buenos jugadores y pudimos hacer un fútbol que se adaptaba perfectamente a ellos. Y yo creo que la misión del entrenador es mejorar al jugador. Obviamente, dependiendo de esos jugadores, vas a estar más cerca de ganar o de perder, porque a veces se nos olvida de que esto va de jugadores y estamos sobreestimando muchas veces la figura del entrenador. Ujú. Si tienes buenos jugadores, vas a estar más cerca de ganar. Pero obviamente nuestra misión es mejorarles para que ellos individualmente mejoren al equipo. Y intento siempre ver y mejorar, pues en defensa, qué puedo hacer mejor, cómo les puedo ayudar dependiendo del perfil de jugadores que tenemos, cómo pueden competir mejor, tanto en ataque como en defensa. Entonces sí que he ido incorporando cosas a lo largo de estos años que seguramente sean no tan radical en ese juego de posición que nosotros practicábamos en 2019. En una entrevista en Universo Valdano, en Movistar, charlaba Valdano con Mikel Arteta, hace unas semanas lo publicaron, y me llama mucho la atención estas declaraciones de Mikel Arteta. Vamos a escuchar y le preguntamos también al míster, a Miguel Ángel Ramírez, qué opina. Yo creo que va a haber un cambio otra vez. Yo creo que hay tanta preparación, hay tanto análisis, Jorge, y hay tanta gente tan preparada hoy en día que nos va a volver a sorprender esto. Creo que el detalle se está convirtiendo en lo más importante para ganar. O sea, ya la idea, la macroestructura, el cómo nos la pasamos, dónde nos ubicamos, ya está. Eso ya no tiene ninguna incidencia. Es quién es capaz de hacer una acción que defina un partido. Y ahí está el margen. Igual que en el tenis se gana 5 sets, 5 horas, y hay una diferencia de 3 puntos entre uno y el otro. ¿Estás hablando de la inspiración? Totalmente. O sea, que el atrevimiento, la inspiración, que el jugador no juegue a equivocarse, a la estructura, que sea todo mucho más fluido, a generar el caos. Al final, jugar al ajedrez, ahora todos están preparados con el siguiente movimiento, que va a tardar 1 minuto o 8 el siguiente entrenador. Pero en el momento que se abra esa ventana hay que aprovecharla, hay que machacarlos. Y si no, hay que cambiar la estrategia y volver a hacerlo. Y tener esa capacidad de moldearte. Sé que es un entrenador al que tienes bastante en mente. No sé qué te llama la atención, qué te dicen estas declaraciones de Miguel Arteta. Te juro que no estaba preparado, no lo hemos preparado entre nosotros, Es verdad, pero hace unos días hablaba de esto con la plantilla, les compartía estas palabras de Mikel. Yo al Arsenal este año, no por Pir hincapié, sino también por ver la evolución que iba teniendo el equipo.
y, y les comentaba esto y también la necesidad de en el fútbol actual tener pierna para ganar duelos. Si te fijas en los mejores equipos son dominadores en duelos. Sí. Eh, y estoy de acuerdo, es decir, creo que las estructuras no pueden atar de manos y pies, y se los estoy diciendo estos días. Creo que la estructura nos da libertad o nos potencia, nos tiene que dar libertad y nos tiene que potenciar la creatividad. No puede atarnos de manos y pies porque al final el juego no es predecible, y tenemos que estar preparados para ser competitivos en todos los mini partidos que se van dando dentro de un partido. Y por supuesto que esos pequeños detalles, es decir, errores que puedas cometer que pagas en tu contra, o aciertos que puedas tener, pequeños detalles, la importancia del balón parado también, es decir, en la actualidad, tanto en defensa como en ataque, es decir, el fútbol va en constante evolución y es también nuestra responsabilidad estar ayudando a nuestros equipos en esa evolución. Súper interesante. Voy a cerrar la entrevista preguntándote otra vez por Independiente del Valle y por Ecuador. Me quedan un par de preguntas sobre el tema. Es una cantera, te veía en redes sociales celebrar hace unos meses la oficialización del fichaje por parte de Edwin y Holger Quintero, dos, si no me equivoco, son gemelos que han estado en cantera Independiente del Valle, que han firmado por el Arsenal. Se va a hacer oficial, o se va a hacer el traspaso, mejor dicho, cuando cumplan 18 años, que todavía no son mayores de edad. Y se unen a una lista larguísima. Me parece que Justin Lerma ha firmado también por Borussia Dortmund, y cuando cumpla los 18 se va a ir para Alemania. Y evidentemente el oyente de Play Fútbol ya conoce los casos de los Moisés Caicedo, Pacho, Kendry Páez. Ahora citaba el míster a Hincapié. Miguel Ángel, ¿qué tiene Independiente del Valle para ser, ya no de América, una de las mejores canteras de todo el mundo? Mira, con respecto a los gemelos Quintero, Sí. Siendo director del fútbol base de Independiente del Valle, fuimos a visitar nuestra escuela en Esmeraldas, la escuela élite que tenía Independiente del Valle en Esmeraldas, y ellos jugaban ahí, en esa escuela. Tenían en ese momento, pues no sé si 8 o 9 años, eran muy pequeñitos. Tengo además una foto con ellos de pequeñitos. Sí, la colgaste y la vi, es muy buena. Sí, Ajá. sí. Y me acuerdo que ellos no podían entrar al cole todavía porque o sea, no podían entrar a Independiente del Valle porque hasta que no llegabas a un grado en el cole, no sé si era cuarto grado o así, no puedes firmar por el club, no puedes venir a Quito a formar parte del club. Pero ellos, sus padres, bueno, su mamá falleció recientemente por enfermedad, pero eran, bueno, una familia que carecía de medios, y su mamá me pedía que por favor en las vacaciones del cole, si podía estar todo ese tiempo con nosotros en el club, viviendo, porque claro, los chicos viven en el complejo Independiente del Valle, y que si pudieran estar entrenando con nosotros, y eso fue lo que hicimos. Cada vez que tenían vacaciones en su cole, pues venían con nosotros y estaban con nosotros entrenando y viviendo en Independiente del Valle, en el complejo. Y hasta hoy sigo en contacto con ellos, seguimos hablando, nos seguimos, o de vez en cuando alguna videollamada, me van contando, y ya voy viendo que, bueno, pues que van evolucionando como tantos otros. ¿Qué es lo que tiene Independiente del Valle? Una red muy fuerte de scouting en todo el país. Con escuelas, hasta en el último pueblito, en la última villa, donde hay un señor que va con sus balones por la tarde y se junta a los muchachos del barrio. Hasta con ese señor Independiente del Valle tiene una buena relación. Y así en todo el país, ya Independiente del Valle se ha generado una credibilidad, y todas las familias, todos los chicos de Ecuador quieren ir a Independiente del Valle, sueñan con jugar a Independiente del Valle porque saben que la formación, tanto educativa en el cole como la futbolística, va a ser de alto nivel. Todos los cuerpos técnicos del fútbol base están contratados a tiempo completo, que es algo que, por ejemplo, no pasa en España. Es decir, en Independiente del Valle todos los profesionales del fútbol base están a full time, están contratados a tiempo completo, y son profesionales y no tienen otros trabajos, nada más que ese es su trabajo, ser entrenador de la sub-12 o preparador físico o oficio. Y tiene cada cuerpo técnico una estructura grande
aparte un colegio ahora que se ha remodelado y que tiene una metodología bastante moderna para adaptarse a las necesidades individuales de cada uno y de sus tiempos, porque algunos entrenan a una hora, otros a otra, entonces ellos van yendo al colegio cuando tienen esos descansos o cuando no entrenan. Entonces hay montado una estructura muy fuerte, muy profesional, y si encima pues eres capaz de hasta en el último pueblo del Ecuador poder tener controlados a los chicos, a los talentos que van naciendo, pues vemos los resultados que tiene el club con respecto a los chicos que terminan llegando a Europa y a grandes ligas en el mundo. Y hay un factor, y con esto ya cerramos, Mister, que me parece importante también, que es el impacto, la influencia que está teniendo eso también a nivel de selección propiamente. Es decir, la selección de Ecuador hace ahora mismo año y medio, desde septiembre del 24, que no pierde un partido, ninguno, o sea, ni amistosos y demás. La clasificación ha sido formidable. Es verdad que ha empatado mucho, pero la clasificación en América es muy complicada, pero en ningún momento sufrió por clasificarse. Y claro, el hecho de que forme también Independiente del Valle a estos jugadores que tengan la capacidad para salir a Europa, entrenar y jugar en la élite contra los mejores, que vayan progresando, ha hecho de Ecuador, no te voy a decir que me parezca una de las selecciones llamadas a ser la sorpresa del Mundial, pero por ejemplo ves el grupo que tiene, y a mí me gusta mucho Costa de Marfil y me parece que Ecuador a priori es peor selección que Alemania, pero yo creo que se va a clasificar Ecuador para la siguiente fase. Estoy casi convencido de ello. Estamos viendo un nivel de competitividad en la selección tremendo. Obviamente, cuantos más jugadores haya en las grandes ligas, con grandes entrenadores, con grandes compañeros, jugadores en sus plantillas, pues el beneficio lo va a tener la selección nacional, obviamente, y lo estamos viendo también con los chicos que están por venir. Yo lo dije hace tiempo, que el proyecto Independiente del Valle era un proyecto sostenible en el tiempo y que se iba a beneficiar la selección nacional también de esa sostenibilidad, porque siguen viniendo, van a seguir viniendo. Y son igual de buenos, es decir, los que están por venir, y ya nos estamos viendo, pues eso, Bayer Leverkusen, Arsenal, Chelsea, como ya están yendo a fichar los más jóvenes cada vez, porque ya se han posicionado en Independiente del Valle o en el Ecuador, porque saben que hay mucho talento. Y la selección está siendo la gran beneficiada. Así es que hay mucho talento en Ecuador, mucho. Sí. También hay mucho talento cada vez más en las ligas nórdicas. Yo creo que el hecho de que hayan aparecido en los últimos tiempos futbolistas como Erling Haaland, Odegaard, futbolistas como Isak y compañía, pues tampoco es casualidad. Se ha trabajado mucho mejor en estos países en los últimos años a nivel futbolístico. Y eso está haciendo que se pongan las ligas nórdicas en el foco, así que también nosotros lo pondremos allí, estaremos pendientes del Malmo de Miguel Ángel Ramírez. Mister, como siempre te digo, ha sido un gustazo charlar de fútbol contigo. Te deseamos toda la suerte del mundo en esta nueva etapa y nada, gracias por atender la llamada de Play Fútbol como siempre. Un abrazo y hasta la próxima. Muchas gracias, Bruno. Como siempre, un placer hablar de fútbol. Un abrazo grande. Pues nosotros nos vamos yendo, no sin antes recordaros que podéis dejar vuestras preguntas, las preguntas para Paquillo Mariscal y servidor, en la red social X, en @playfutbol, todo junto, play como en inglés y fútbol como se escribe en español, o también en los comentarios de iVoox, en los comentarios de cada uno de los episodios, dejáis vuestra pregunta y ahí, nos contestamos Paquillo y servidor. Ya veis que esta semana estamos dejando las preguntas que ya habéis dejado para el lunes que viene, para que tengamos un poquito más de tiempo para contestar, porque nos ha quedado el episodio ya un pelín larguito. Lo dicho, la semana que viene doble episodio también. El lunes con la resaca de lo que haya ocurrido el fin de semana, lo mejor del fin de, como siempre, con Paquillo Mariscal, y la previa de la jornada de Champions con Aritz Gabilondo y José David López. Y el jueves, con la resaca de la Champions, haremos nuestro 11 ideal de la jornada última de la Copa de Europa, bueno, de la fase Liga, mejor dicho, el 11 ideal de la fase Liga en concreto, la resaca de cómo ha ido
esa última jornada de la Champions, no solo para los españoles, también lo más destacado del resto. Y bueno, el episodio también con la previa de la última jornada de la UEFA Europa League con Fernando Rodríguez. Ahora sí, nos vamos. Hasta la semana que viene. Sed felices. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.